Queremos darle la bienvenida a todos ustedes en este día. Saludos cariñosos a cada uno de ustedes del Seminario Leadership Outreach. Es un gran gozo estar de nuevo con ustedes en esta mañana. Estamos continuando nuestro estudio del volumen 1, Métodos de Interpretación Bíblica, y espero que ha sido de bendición para usted, que se están aplicando a las lecturas del libro y también mirando toda la conferencia que hemos enviado hasta el día de hoy. Comenzamos este día entonces con la clase y estamos en la semana 5, página 57 hasta la página 68. Vamos a tratar de cubrir lo más posible, pero siempre enfatizamos algunos puntos más que otros y queremos dar un ejercicio al final de cómo poder aplicar algunos de las reglas que estamos aprendiendo en estas últimas semanas. Así que antes de comenzar, vamos entonces a entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad de estudiar tu palabra o métodos de cómo estudiar tu palabra. Doy gracias, Señor, por cada pastor, cada ministro, cada anciano, cada líder, Señor, en las iglesias que son parte de este seminario, de esta enseñanza, de este estudio. Te pido que tú les sigas bendiciendo ricamente a ellos, a su familia y a su iglesia. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana. Pedimos tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Hemos ya mirado en varias semanas estos tres puntos que son fundamentales: la observación, la interpretación y la aplicación. Y lo podemos presentar de esta manera. La observación establece conocimiento básico de lo que dice las escrituras. Estamos básicamente observando qué dice el autor. Cuando llegamos a la interpretación es donde pasamos más tiempo, es tratando de entender el significado del texto y usamos la exégesis para poder determinar qué significa un pasaje. Y por último, muy importante que nunca debemos de descuidar, es la aplicación de lo que estamos estudiando. Muchas veces cuando estamos teniendo un tiempo devocional o estamos estudiando un pasaje bíblico en preparación para un estudio el domingo, una prédica, ¿verdad? Queremos enfatizar este punto de la aplicación, primero a nuestra propia vida como pastores y líderes, pero también a su iglesia, cómo se aplica esto a la vida de aquellos que van a escuchar el estudio bíblico o el mensaje. Entonces dice aquí, tome pasos para explicar un texto correctamente interpretado. Pero esa aplicación, fíjense, viene después de la interpretación, la cual está basado en la observación de un pasaje. Solo que le llamamos nosotros los tres pasos en el proceso inductivo del estudio bíblico. Entonces, como repaso de la semana anterior, y creo que el pastor Gregorio hizo un tremendo trabajo, excelente maestro, estamos muy agradecidos a él como parte de nuestro seminario, y esperamos en el futuro escuchar de él otra vez. Entonces, la interpretación del texto. Y algo muy importante que debemos enfatizar es que nadie comienza de cero, ¿verdad? Todos traemos con nosotros previo conocimiento e interpretaciones de las escrituras que nos colocan en una cierta previa manera o caja de cómo leer las escrituras. Esto lo enfatizo yo mucho cuando enseño este volumen, porque básicamente nosotros estamos repitiendo muy a menudo lo que hemos oído de otras personas. Los pastores podemos caer en esta trampa también, si no somos cuidadosos de estudiar, ¿verdad?, bien un pasaje bíblico o una doctrina. Simplemente estamos repitiendo lo que se nos enseñó en el seminario o cuando éramos jóvenes. Y ustedes como líderes también en la iglesia, tenemos que tener cuidado de que a veces miramos un texto bíblico y creemos que el significado que le estamos dando es el correcto y el único significado. Pero tenemos que siempre recordar que nadie comienza de cero. Somos el producto de una influencia denominacional de nuestra iglesia o demás, y tenemos que siempre tener en cuenta esto, ¿verdad? Y la autoridad final no es el pastor, ni el seminarista, el profesor,
ni la denominación, sino es las sagradas escrituras y regresar a ellas siempre, comparar texto con texto, pasaje con pasaje y tratar de determinar entonces lo que dice las escrituras. Y si tenemos que ser corregidos por una mala interpretación, entonces tenemos que aceptar lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Antes de lo que otras personas nos hayan enseñado. Siempre estar abierto a ser corregido en nuestra interpretación. Y dos palabras muy importantes que a menudo comentamos y hablamos de ellas son exégesis y la palabra exégesis. Exégesis viene del griego, significa sacar o extraer el significado de un texto dado, y la palabra exégesis significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Y tenemos que tener cuidado de practicar siempre la exégesis y no practicar la exégesis del púlpito o de una clase que estemos dando. ¿Estás seguro de que lo que estamos diciendo, lo que estamos compartiendo, por lo menos lo hemos estudiado cuidadosamente? Y perdonen de nuevo que están cortando la grama aquí, pero tener cuidado siempre de que hemos estudiado. A lo mejor nadie, otras personas no van a estar de acuerdo con nosotros por nuestra interpretación, pero por lo menos lo que estamos enseñando tiene una base. Y a lo mejor mi base interpretativa está errónea o errada, pero por lo menos estoy tratando de defender mi punto sacado del texto, del contexto, del pasaje, del contorno, del estudio cuidadoso de ese pasaje. Y es lo que yo les sugiero a ustedes también. Entonces, asuntos importantes para recordar, página 47 y 48, solamente un repaso. Una interpretación efectiva, dice el autor, demanda que consideremos lo siguiente. Primero, que las circunstancias bajo las cuales se escribió la Biblia eran distintas a las nuestras. O sea, hay una historia, hay un punto geográfico, la cultura es diferente, los idiomas bíblicos son diferentes a los nuestros, y de escritura, diferentes autores y lectores, el propósito, la ocasión particular por la cual fue escrito un libro que estamos estudiando. Uno de los autores en el pasado que han escrito sobre la hermenéutica, el estudio de la Biblia, nos ha dado esta manera de mirar la interpretación bíblica. Y si ustedes se fijan, está el país, la tierra antigua, que estamos separados miles de años de ella. Y entonces, para poder llegar al tiempo moderno en el cual vivimos, hay un puente que tenemos que cruzar. Pero antes de cruzar ese puente y tratar de mirar el principio teológico y bíblico que está enseñando un pasaje que se puede relacionar a nosotros hoy en día, tenemos que estudiar, como dice aquí, la cultura. Es un río, ¿verdad?, que separa la antigüedad del tiempo moderno en el cual vivimos. Está el idioma, está la cultura, la situación en la cual sucede o se escribe el libro, el tiempo cuando fue, dónde estaban cuando estaba pasando este momento el pueblo de Israel, por ejemplo, bajo qué pacto, es el antiguo pacto o el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar todo aquello que nos separa por miles de años, a tratar de entrar en el mundo antiguo y tratar de estudiar todos estos aspectos para después sacar el principio teológico que está siendo enseñado ahí, que se puede aplicar ¿dónde? A nuestra vida cotidiana, en el mundo en que vivimos. Entonces, la regla número uno, interprete literalmente, interprete la escritura literalmente, tomado de las palabras, las frases y las oraciones en su sentido usual, normal, natural y acostumbrado. Al menos que haya una metáfora o una alegoría que se ve claramente ahí en el texto que estamos estudiando, entonces tomemos lo que dice ese texto de manera literal. Hay una tarea para la palabra justificado ahí en la página 50 en español, 51 en inglés. Y la tarea es la siguiente pregunta. ¿Tiene la palabra justificado el mismo significado en ambos pasajes? Está Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Un pasaje que ha creado mucha controversia e interés, ¿verdad? Porque cuando estudiamos, por ejemplo, las epístolas de Pablo, como por ejemplo en Romanos 4, versículos 2, versículo 22,
dice, por ejemplo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, la fe de Abraham es la fe suya y mía, lo que es contado entonces por justicia o ser justificado delante del Señor. Pero Santiago 2:24 dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces esto ha creado mucha confusión y usted tiene que lidiar con un pasaje como este, se lo damos como ejemplo. Y al final vamos a hacer un ejercicio de la epístola a Santiago tratando de aplicar todas estas cosas. Escribe la respuesta. Entonces, ¿cómo determinamos el significado? Estamos mirando un pasaje bíblico un poco controversial. ¿Qué hacemos? Bueno, escribe la respuesta a esta pregunta sin mirar en sus notas. Trate de recordar lo que ya ha estudiado, lo que usted escuchó las últimas semanas en el estudio de volumen 1. ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo primero que hace usted? Entonces, yo creo que debemos de determinar el contexto. Determine lo que las escrituras dicen acerca de cómo somos salvos. Determine lo que las escrituras dicen acerca de las obras en otros pasajes. Evalúe las varias interpretaciones y escoja una interpretación. O sea, un proceso simple, pero una manera que usted tiene que entonces, o puede entonces usted proceder para tratar de resolver dos textos bíblicos que parecen estar en contradicción, ¿verdad? Y vamos a decir mucho más al final de esta lección. Está la alegoría, ¿verdad? Espiritualizando el texto bíblico. Y hay peligro. Algunos han dicho que el pecado de Adán y Eva era el pecado del sexo, pero no hay nada en el pasaje que enseña que ese fue el pasaje, fue el pecado, sino de la desobediencia al mandato de Dios. Algunos miran el libro de Esther y dicen que representa a la iglesia, pero no, ni representa a la iglesia, ni tampoco a Amán, al diablo, ni Mardoqueo, al Espíritu Santo. El libro habla de qué? Habla de la providencia de Dios en cuidar a su pueblo Israel de la destrucción. No es una alegoría de la iglesia cristiana. Entonces, lo que pasa es que muchas veces queremos sacar un poco más profundidad, vamos a poner eso en comillas, de lo que dice el texto y comenzamos a darle un significado alegórico o simbólico a un pasaje, ¿verdad? Que básicamente estamos descuidando el propósito por cual la narración nos está diciendo esto o lo otro. Entonces, cuidado, porque muchas veces queremos ser innovative, no sé cómo se dice innovative en español, pero ser, inventar o sea, dar algo nuevo, ¿verdad? En algo que decimos para impresionar. Primeramente, no hagamos para impresionar, sino que nosotros creemos, oh, aquí hay algo un poco más profundo y tratamos entonces de alegorizar el pasaje. Tengamos cuidado cuando intentamos hacer eso, ¿verdad? La alegoría oculta el verdadero significado del texto, es demasiado subjetivo o personal. O sea, si es algo alegórico en lugar de literal, entonces lo que usted cree que significa es tan correcto como lo que yo creo, porque cada uno le estamos dando el significado que queremos. Y las escrituras estamos tratando de transmitir es, o comunicarle, tiene un significado, tiene una interpretación. Ahora, puede ser que usted y yo lleguemos a interpretaciones diferentes. Usted puede estar correcto y yo no correcto, aunque yo crea estar correcto, pero no pueden significar dos cosas que se contradicen la una de la otra. Es muy subjetivo, muy personal. Amenaza la verdad del texto y pone en duda la auténtica confiabilidad del texto, o sea, de lo que dice. Recuerde esto, una interpretación puede tener muchas aplicaciones a la vida cotidiana y asegúrese de que lo que usted enseñe y predique fluya del texto bíblico, muy importante para la homilética. Otra regla general, la interpretación en su contexto. Contexto es muy importante, ¿verdad? Entonces, empezamos con el versículo, ¿verdad? Pero usted no puede estudiar un texto bíblico solo fuera de lo que está detrás, delante, alrededor de ese texto. Y si usted lo ha hecho en el pasado, o eso ha sido su manera de llevarse el significado en su tiempo devocional, o cuando está estudiando para dar un mensaje,
¿verdad? Y simplemente aterriza en un texto y nunca le dice a la congregación su punto histórico, lo que va detrás, lo que está pasando, ¿verdad? Estamos errando si eso es lo que hacemos. Empezamos con el versículo, la frase, pero entonces está ese versículo como parte de un párrafo. Y el significado muchas veces surge del párrafo donde se encuentra ese texto y las palabras que están en ese texto. Pero también tenemos el capítulo donde se encuentra ese párrafo. O sea, fíjense, empezamos con el texto propio, nos extendemos al párrafo, un poco más al capítulo, pero el capítulo tampoco es suficiente. Tenemos que ver la sección o la unidad, ¿verdad? A veces son varios pasajes o párrafos y capítulos donde se puede encontrar entonces el sentido de la unidad. Y eso lo vamos a ver más tarde cuando veamos el libro de Santiago. Pero también entonces tenemos el mismo libro, por qué fue escrito el libro, cuál es el tema, qué es lo que está tratando de alcanzar el autor con lo que está dándonos en ese libro, en el contenido. Pero ahora el libro no es suficiente porque el libro es parte de ¿qué? La totalidad de las escrituras. Así que empezamos con el texto bíblico, pero al final tenemos que ir hasta la Biblia en su totalidad para tratar de entender lo que un texto bíblico dice. ¿Ok? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ese es otro texto clave en las escrituras, pero ¿cómo se interpreta? Y hubieron épocas en la historia de la iglesia que este versículo fue interpretado literalmente y fuera de su contexto. Y el sexo solamente se practicaba cuando era para poder entonces traer una vida a este mundo, pero una cosa que no se practicaba, porque dice aquí que es bueno que el hombre no toque mujer. Regla general 4, interprete tomando en cuenta la forma literaria. Y esto lo tomamos de otros libros que se han escrito sobre diferentes géneros o estilos de literatura en la Biblia. Y hay muchos de ellos. Por ejemplo, está la narrativa histórica. Podemos mirar a Génesis o Marcos como ejemplos de esto. Y usted puede leer aquí la profecía. Tenemos Isaías, Malaquías, los salmos y los cantos. Tenemos las cartas, el Apocalipsis, ¿verdad? Hay diferentes géneros, clases de literatura en la Biblia. La Biblia es literatura. Entonces es importante entender el género que usted está estudiando. Si está estudiando el pacto, la ley, o está estudiando las epístolas o los evangelios, esto nos ayuda cuando vamos a interpretar, porque sabemos qué clase de género es, qué clase de estilo de literatura y cuáles son las reglas que podemos aplicar para una buena interpretación. Tarea, Génesis 22, 1, 2. Este pasaje no es un mandamiento a los padres a que sacrifiquen sus hijos. O sea, está en la Biblia. Vemos que Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, pero este no es un mandamiento para que usted y yo sacrifiquemos a nuestros hijos. ¿Y por qué no? Tiene que explicar eso porque está en la Biblia. Queremos la Biblia. Pero ¿cuándo es que sabemos que lo que está en la narración es simplemente una descripción o cuando es un mandato? ¿Verdad? Entonces la narración simplemente explica y da detalles sobre acontecimientos o relatos de hechos en la historia. Y a veces está reportando algo que es una mentira, pero está en el labio de aquellos personajes cuyos cuales la narración está describiendo. No significa que Dios es el autor de la mentira, sino que básicamente el autor está reportando lo que dice los personajes y a veces hay falsedades, errores y los demás. ¿Ok? Este pasaje no prescribe, mirando a Génesis 22, este pasaje no prescribe o ordena a que se sacrifique a los hijos. No hay ningún mandato que nos están dando, le está dando el autor Moisés para que todos entonces simplemente están dando la narrativa de lo que Dios le dijo a Abraham. Y en otra parte de la Biblia, Dios se opone a esta práctica. O sea, hay muchas razones para decir que los padres generalmente no debemos estar sacrificando a nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchas razones y las hemos dado. Ahora, esta poesía, y usted puede leer ahí el Salmo 19 del 1 al 4 y ver entonces ese género de poesía como se describe entonces ahí en el Salmo.
Salmo 139 también. Ahora, regresando a Génesis 22, 1 y 2, dice que pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Debemos leer pasajes de narración como secciones de la Biblia que describen acontecimientos, mandatos, citan conversaciones, etcétera, pero no como si estuvieran prescribiendo o enseñando prácticas que debemos seguir hoy. Es simplemente algo que Dios le pide a Abraham que haga. Ahora, fuera de eso, podemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que Dios le estaba enseñando a Abraham? Y Gregory Boyd, con el cual no siempre estoy de acuerdo, pero nos ha ayudado a entender un poco qué es lo que, a lo mejor, lo que debemos de pensar sobre lo que está pasando aquí y por qué Dios, cuando Dios en otros pasajes de la Biblia se opone a ese sacrificio de los hijos, que era parte de la cultura pagana en el Antiguo Testamento, de los pueblos paganos, ¿por qué Dios le dice a Abraham, lo ordena a que sacrifique a Isaac? ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Abraham? Más que simplemente probar la fe de Abraham, que es lo que siempre pensamos, no, tenía que probar la fe de Abraham, madurarlo como el padre de la fe, ¿verdad? Tenía que entonces llevarlo a esta prueba última: a quién iba él a obedecer, a Dios o a él mismo, ¿verdad? Amar más a su hijo que a Dios, ¿verdad? Todo eso está ahí. Pero más que simplemente probar la fe de Abraham, más bien Yahweh, en nombre del pacto de Dios, en nombre personal de Dios, deseaba por medio de esta prueba que Abraham fuese convencido de la fidelidad de Yahweh, de lo que Dios le había prometido, lo que Dios iba a hacer a través de Isaac. Y Yahweh, o Dios, por un momento, al dar esta orden honorífica, podríamos decir, jugó el papel, fíjense, jugó el papel de los dioses del Medio Oriente, los cuales buscaban los sacrificios humanos. Y Dios le había advertido al pueblo que se había salido de Egipto que no practicaran estas costumbres, ¿verdad? Pero Dios por un momento se asocia con esos dioses que pedían el sacrificio humano. Por medio de la orden para sacrificar a Isaac, Yahweh removió, o Dios removió cualquier duda que Abraham tuviese que Yahweh fuese como uno de los dioses del Medio Oriente. O sea, lo que Gregory Boyd estaba tratando de ayudarnos aquí a entender es que el punto en sí de lo que Dios le dice a Abraham era tratar de confirmar en él, establecer en él la idea, el concepto, la creencia de que Dios era un Dios único, exclusivo, diferente a cualquiera de los dioses que le rodeaba. En lugar de demandar un sacrificio como los otros dioses, Abraham aprendió, ¿qué aprendió? Que Yahweh es el Dios que provee el sacrificio por sus hijos. No quita al hijo, no quita la vida, sino provee para nuestra salvación. Él hace la provisión. Jehová Jireh. Reglas generales de interpretación. Regla general número 5. Interprete tomando en cuenta las otras partes de la escritura. Esto es un punto muy fundamental en las escrituras. ¿Okay? Usted no simplemente lea lo que un pasaje dice sobre un tema, sino busque más allá el mismo libro o posiblemente otros libros escritos por ese mismo autor, que es el autor de ese libro que usted está estudiando, y más allá, qué es lo que toda la Biblia enseña sobre ese texto. Ahora, guía para pasajes difíciles, rápidamente está ahí en su libro. Ningún pasaje bíblico se contradecirá con otro. Ahora, a lo mejor usted no puede entender o llegar a una conclusión de cómo resolver un problema interpretativo, pero no significa que porque usted no puede llegar a esa interpretación correcta, que la Biblia se está contradiciendo. Hay un error en el texto, ¿verdad? Escoja siempre un significado natural y simple antes de que uno más complejo, o sea, para la explicación. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el uno con el otro, nos ayuda a entender la totalidad de la revelación de Dios. Interprete los pasajes ambiguos o poco claros a la luz de otros centrales que sean llanos
y claro. Por ejemplo, Hechos 2:38. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esto creo que lo miramos en la primera semana, Hechos 2:38. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, un pasaje como esto crea ciertas preguntas, ¿verdad? Y usted tiene que manejar esto, porque aquí está diciendo que hay dos condiciones para que usted sea perdonado: arrepentimiento y el bautismo. ¿Ok? Entonces, a la luz de otros pasajes bíblicos que dice cómo podemos ser salvos y que también hablan del arrepentimiento y que hablan de la fe, ¿cómo interpretamos este texto? Lo tenemos que hacer primeramente como uno de los primeros principios en el contexto. Leer todo el capítulo 2 y qué es lo que está pasando ahí, y aún más el capítulo 3 también. All right? ¿Cómo determinamos el significado? Determine el contexto. O sea, simplemente le estamos ayudando a que pueda establecer ciertos patrones que usted va a seguir cuando usted es confrontado con algunos textos bíblicos que son difíciles de interpretar. Como determinar el contexto. Usted tiene que rápidamente, enseguida, pensar cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Dónde se encuentra el párrafo, el capítulo, la unidad, el libro, la Biblia? Eso es lo que usted tiene que comenzar a pensar, hermano, cada uno de ustedes. Hay tantas herejías, falsas doctrinas, y mucho tiene que ver con esto, sacando los textos bíblicos fuera de su contexto. Y cuando usted hace eso, usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera. Entonces, mucho cuidado. Determine lo que la Escritura dice acerca de cómo somos salvos. Determine lo que la Escritura dice acerca de las obras en otros pasajes y evalúe las varias interpretaciones. ¿Cómo reconciliamos este pasaje o estos pasajes? En Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos veces dice: nadie las arrebatará de mi mano. Pero ahora miremos a Hebreos 3:12. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y claro, Hebreos es un tremendo libro, probablemente uno de los libros al lado del libro de Romanos y Apocalipsis más difícil de interpretar en el Nuevo Testamento. Pero dice que puede haber cierta incredulidad entre los hermanos, se refiere a ellos como hermanos o como creyentes, que les puede llevar a apartarse del Dios vivo. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos dos textos bastante diferentes. ¿Cómo interpretamos cada uno de ellos? ¿Se contradicen? Bueno, algunas preguntas posibles. ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son ovejas del Señor? ¿Qué significa vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna en el libro de Juan? ¿Qué dice Juan? ¿Qué significa arrebatar? Dos veces lo dice ahí el pasaje. ¿Dónde más se usa la palabra arrebatar en el Nuevo Testamento? Una concordancia le puede ayudar con esto. Jesús dice que nadie nos podrá arrebatar del Padre. ¿Dónde más habla el Nuevo Testamento con esta clase de seguridad al creyente? Viene a mi mente Romanos 8, all right? Hebreos 12. Fíjense, de nuevo dice hermanos. Yo creo que le está hablando a creyentes, muchos de ellos que eran judíos que se habían convertido, estaban siguiendo a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Se está refiriendo a personas creyentes, nacidas de nuevo. Y si usted tiene esa imagen de la audiencia en el libro de Hebreos como dirigida a personas regeneradas, personas que son creyentes, le va a ayudar entonces en las interpretaciones de los 5 pasajes claves que son difíciles de entender y de explicar, pero del libro de Hebreos, ¿ok? Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, alguna pregunta posible. ¿Por qué fue escrito el libro a los hebreos? ¿Quiénes son los recipientes? Y eso usted lo sabe básicamente estudiando el libro de Hebreos de manera cuidadosa. Yo diría, pastor, que si usted va a hacer una serie sobre el libro de Hebreos o un estudio entero
del libro de Hebreos. Usted tiene que pasar meses estudiando esto, leyendo, buscando la respuesta a algunas de estas preguntas. ¿Quiénes son los recipientes? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la amenaza ahora en el presente? Y todo eso se capta leyendo múltiples veces el libro de Hebreos. ¿Cuál es el contexto aquí de este pasaje? ¿Se considera a los hermanos en el libro de Hebreos como creyentes, sí o no? ¿Qué piensa usted? Bueno, tiene que leer el libro para darse cuenta. Da la exhortación en este texto la idea de que los hermanos creyentes pudieran llegar a tener un corazón malo. Si no es así, entonces, ¿a quiénes es dada la exhortación? ¿A incrédulos? Ya su corazón es malo, ya están apartados. El incrédulo está apartado, está muerto en sus pecados y delitos, no conoce a Dios. ¿Cómo se le va a decir entonces a un incrédulo que se puede apartar? Lo único que se puede apartar de Dios es el hermano, la persona que ya conoce a Cristo, la persona que ha sido aceptada por el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son las distintas interpretaciones de este libro? Porque la hay y usted debe conocer las diferentes interpretaciones. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Esa es una pregunta tremenda, teológica. ¿Es esto a lo que esta porción y el libro de Hebreos está alertando a los creyentes? Son las advertencias dadas a que uno que es ya creyente pueda perder su salvación. Es aquellos que creen que son creyentes, pero nunca nacieron de nuevo, y es para ayudarles a entender de que no son creyentes, sino continúan en el Señor. ¿Qué es lo que Hebreos está tratando de decir? ¿Qué dice el resto del Nuevo Testamento acerca de la salvación o de la justificación? ¿Cómo podemos ser justificados? All right? Regla general 6, interprete en vista de la consistencia teológica. La tarea: ¿puede Dios ser amor y a la misma vez ordenar la destrucción de los amalecitas? ¿Verdad? Eso es una pregunta apologética, ¿verdad? ¿Es Dios amor o es Dios malo? ¿Es Dios bueno o un Dios de maldad? ¿Verdad? Porque vemos que Dios ordena la destrucción de los amalecitas. Es una pregunta que de vez en cuando surge en el campo apologético, tratando de dar una respuesta a las dificultades que se encuentran en la Biblia. Y Josué tendría que confrontar naciones guerreras cuyas iniquidades y pecados contra Dios y la humanidad eran horríficas, como Génesis 15, Deuteronomio 9. Usted puede leer esos pasajes ahí. La conquista, por lo tanto, sería una conquista justa. Dios le había dicho a Abraham que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, Génesis 15, 16. Dios esperó 400 años. No se arrepintieron los amorreos, los que vivían ahí en la tierra de Palestina, ¿verdad? No sé, y Dios en su paciencia esperó, pero los amorreos eran la característica en ellos era, por ejemplo, el adulterio, el sexo en los templos, la bestialidad, imagínense, el incesto, los sacrificios de niños o de infantes. Usted puede leer en Levítico 18, del 20 al 30. O sea, no estamos lidiando con una generación buena que tiene algunos problemas, algunos errores, sino una civilización que continúa incrementando la maldad a través de los años, aún hasta el punto que sacrificaban a sus niños en adoración a Baal y a otros dioses. Entonces, Dios no solamente sabía la crueldad y atrocidades de estos pueblos, pero también de la influencia moral que tendría sobre su pueblo. O sea, si continuaban como pueblo que iba a rodear al pueblo santo de Dios, ¿qué resultados iban a haber en la vida de los israelitas? Si no se arrepentían los amorreos de sus pecados y buscaban a Dios, ¿verdad? ¿Qué iba a ser la consecuencia en este pueblo que Dios rescata de Egipto y quiere que ahora lo represente en ese lugar geográfico, ¿verdad? Pero se pueden justificar los actos de juicio ordenados por Dios. O sea, es Dios justo en ordenar estos actos. Bueno, Él es el creador de todos nosotros y puede hacer lo que Él quiera con cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para contestarle a Dios y pedirle cuenta, verdad? Ejemplo, Job. Y Paul Copen, en su libro, es un profesor que aquí en la Florida, en una universidad cristiana, él ha escrito mucho en este tópico sobre este asunto apologético. Y en su libro ¿Es Dios un monstruo moral?
Él dice, citando ahora de él, dice que a veces Dios simplemente abandona a una nación. Wow, pensamos nosotros hoy en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Este concepto, ¿verdad? Y lo vemos en Romanos 1 del 18 al 32. Pero a veces Dios simplemente abandona a una nación. No es que Dios mande la tragedia. Dios es bueno y todo bueno viene de Él. Pero Dios cuando abandona a una nación, básicamente quita su protección, su mano de protección y permite que el hombre proceda en lo que él ha escogido hacer, separarse de Dios, y las consecuencias son lo que viene cuando rompemos las leyes morales, espirituales que Dios ha establecido como Dios, como soberano. Y no es que Dios manda la enfermedad, no que Dios manda el cáncer, no que Dios manda la destrucción, pero básicamente sucede cuando Dios entonces ya no protege a un pueblo, no protege a una persona, protege a un grupo, ¿verdad? Entonces él dice aquí, a veces Dios simplemente abandona a una nación, ciudades o individuos cuando han llegado a un punto donde no van a cambiar y Dios conoce el fin del principio y es juicio, sea directo o indirecto, es el último recurso. Lo que vemos en Génesis capítulo 6, en el diluvio. No es que Dios manda el diluvio, sino que Dios básicamente quita su mano de protección sobre las leyes naturales. Y como consecuencia entra y sucede este diluvio y la humanidad es destruida. Entonces depende de la perspectiva que usted usa para interpretar los acontecimientos que vemos en la Biblia y lo que usted le atribuye a Dios. Pero Satanás está vivo, hay otras fuerzas y voluntades que también están actuando en este mundo, como vemos en el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces, sea juicio directo o indirecto, es el último recurso que Dios entonces tiene para traer juicio a una civilización, a un grupo. Entonces, es importante reconocer que Israel no tenía ningún derecho inherente, o sea, que era simplemente le pertenecía a ellos simplemente por ser humanos, ¿verdad? Viviendo en esa tierra, no había ningún derecho a la tierra que era de ellos propio para poseer la tierra, era por la misericordia de Dios. Pero tampoco los cananeos tenían derecho para permanecer en ella. Dios es el que determina. Al igual que los cananeos, los israelitas también enfrentarían exilio por sus pecados y rebeldías. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, usted aprende de estos dos grandes exilios que Israel y Judá experimentaron, porque se rebelaron contra Dios. Y el estar en la tierra era símbolo de bendición de Dios. Y salir de la tierra era símbolo de estar fuera de la bendición de Dios. Así que aunque esta es una objeción fuerte, y lo es, creo que tenemos maneras de contestar las preguntas. Y a veces la pregunta, la manera que contestamos una pregunta apologética no va a satisfacer 100% y aún más nosotros, yo mismo, siempre estoy buscando cómo tratar de entender mejor lo que se está, la objeción y cómo la estamos contestando. Hay un mejor argumento, manera de contestar las objeciones que se están levantando contra el cristianismo, contra la Biblia, contra Dios. Es algo que siempre estamos tratando de aprender. ¿Okay? Están las reglas especiales que son, cada una de estas pudiéramos tomar una hora o más para hablar de cada una de ellas. Es tan importante. Y creo que el libro le da un poco de ayuda en tocante cada una de estas reglas especiales que menciona. Pero hay mucho más que pudiéramos decir. Solamente ahora le estamos brindando lo que está en el libro y usted puede leer más sobre cada una de estas reglas. Entonces están las parábolas. Y las parábolas son fáciles, pero son complejas también. Algunas de ellas son bien difíciles de explicar. Otras, el Señor mismo nos da su significado. Pero ahí en la página 61, en inglés, en español, en inglés 62, una parábola, como explica entonces el autor, es una narración terrenal con significado espiritual. Y hace tres cosas. Enseña una verdad fundamental, destaca un punto principal, ilustra o explica una verdad. Están otras reglas ahí que no voy a tomar tiempo para hablar de ellas en esta mañana, pero de nuevo lea, muy importante lo que él dice acerca de proverbios y cómo debemos de leer y cómo no debemos leer el libro de proverbios, que es la poesía, que es lo que está tratando de hacer
la poesía, las figuras del lenguaje y símbolos. Muy importante que usted entienda cómo la Biblia usa estas dos, estas dos cosas, figuras, el lenguaje y símbolos. Muy, muy importante. La tipología o los tipos, ¿ok? Importante también. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que vemos su aplicación o su manifestación total en el Nuevo Testamento, como Isaac siendo una figura tipológica de Jesús, ¿verdad? Y el sacrificio único de su hijo, como Dios sacrificó a su único hijo Jesús. Eso sería un ejemplo de la tipología. All right? Bueno, habiendo dado todo esto, quiero en lo que queda del tiempo nuestro en esta mañana, proveer un ejercicio de aplicación. Si usted quiere parar ahora y descansar un poco y después regresar, usted lo puede hacer, pero quiero que se concentre bien en lo que vamos a hacer ahora, que lo vamos a entonces completar en vivo este lunes que viene. Pero quiero dar una introducción, ¿verdad? Tratando de usar algunos de los principios que hemos estado estudiando desde que comenzamos este estudio del volumen 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación y es la relación de las obras con la salvación. El texto o la tarea que se le dio a usted, creo que fue la semana pasada, de Santiago 2:24, ¿verdad? Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tenemos que lidiar con este pasaje, ¿verdad? Tenemos que estudiarlo bien y tratar de llegar a una conclusión de lo que está haciendo Santiago cuando dice esto, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y claro, empezamos con el contexto inmediato, Santiago 2, 14 al 26. Y hay tres interpretaciones de Santiago 2. Primero, que las obras son evidencias. O sea, Santiago enseña, dicen ellos, lo que sostienen esta posición, que si una persona profesa ser cristiana, pero no tiene obras, nunca fue justificada por la fe. Las obras son evidencias de que uno es verdaderamente salvo. Otra posición dice que sin obras se pierde la salvación. Santiago enseña, dicen ellos, que si un cristiano deja de tener buenas obras, pierde su salvación porque la fe sin obras está muerta. O sea, la primera dice que si usted no tiene obras, entonces no da evidencia de que jamás fue justificado. Probablemente no es creyente. Aunque usted lo piense ser, no es creyente. La otra dice que usted es creyente, pero si usted no continúa en la fe, usted no produce fruto, esa fe es muerte. Usted pierde la salvación. Otra posición dice que sin obras la fe es inútil. Dicen que Santiago enseña que el cristiano que no obedece la palabra de Dios no ejercita su fe para el beneficio de otros. Su fe es muerta, o sea, es inútil y sin provecho. Esas son las tres interpretaciones que usted va a encontrar en el libro, comentaristas, teólogos o lo demás. Entonces, lo que yo quiero que usted haga, si usted está en un grupo, en este momento pare, ¿ok? Pare el video y comparta lo que usted piensa. A lo mejor reúnese en grupos de 2 o 3 y sostiene usted la interpretación 1, sostiene usted la interpretación 2 o sostiene usted la interpretación 3. ¿Cuál de las tres? Si usted está solo, pare el video, léala de nuevo y escriba en algún lugar, yo sostengo la 2, yo sostengo la 3, yo sostengo la 1, ¿ok? Y después continúen con esta presentación. Haga esa tarea ahora. Fíjense, vamos a hacer observaciones. Recuerden lo que yo dije, observación, interpretación y después aplicación. Entonces, fíjense que se está dirigiendo a sus lectores como hermanos, ¿ok? Y dice, si alguno quién, bueno, se está refiriendo a hermanos, a creyentes, ¿ok? Creo yo. Es una interpretación que le acabo de dar. Fíjense la diferencia. La, la, la observación sería, se está refiriendo a hermanos y dice que si hay alguno que no tiene fe, no tiene obras. ¿Ok? O sea, él dice, la persona que no tiene fe, que no tiene obras, no tiene fe. Eso sería una observación. Ahora, yo al decir que si alguno se tiene que referir entonces a hermano, porque está conectado, es muy próximo gramáticamente a la palabra hermanos,
Y creo que si estudiamos un poco el libro de Santiago, nos damos cuenta que cuando se dirige a su audiencia como hermano, se está refiriendo a personas regeneradas, personas que son creyentes. Entonces usted va a entender por qué yo acabo de hacer esa declaración. Pero acabo de hacer una observación y una interpretación para que usted vea la distinción, ¿ok? Entonces dice, podrá la fe salvarle, podrá la fe salvarle, le puede salvar esa fe. Claro, una pregunta interpretativa, ¿a qué se refiere salvarle aquí? Salvación, ¿cómo está usando Santiago la palabra sozo en el griego, o soterian, el subjuntivo, está the verb and the noun, ¿ok? Hoy se me ha olvidado mi gramática en español, ¿ok? Pero puede esa fe salvarle, ¿ok? Y su hermano, o si un hermano o una hermana están desnudos, ¿ok? De nuevo, la observación se está refiriendo a hermano, a una hermana que están desnudos. ¿Es un hermano o hermano físico? ¿Se está refiriendo en el contexto de una familia o de una iglesia? ¿A qué se está refiriendo? Esas serían preguntas de interpretación, ¿verdad? Que tenemos que buscarle su solución, ¿verdad? Si alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Interesante. Dice, ¿de qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha? ¿Hay alguna conexión en estas dos frases de la fe salvarle que aprovecha? Así también la fe, o sea, es una conexión ahora con lo que acaba de decir y explicar y lo que procede ahora. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿a quién es el alguno aquí? Es el mismo de arriba, versículo 14, un alguno diferente. A quién le está dirigiendo estas palabras Santiago? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Interesante, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Qué significa esto? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerte, muerta, repito otra vez esa palabra. El sustantivo y el verbo. A mí nuevamente, ahí está el verbo y está el sustantivo en la palabra sozo o soterían. Muy importante. Bueno, vamos a seguir. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fue Abraham justificado cuando ofreció a su hijo sobre el altar, o fue justificado Abraham antes. ¿Fue justificado en el capítulo 21, 22 de Génesis o fue justificado Abraham en el capítulo 15 de Génesis? Bueno, regrese y lea. Y si es así, que ya fue justificado en el capítulo 15, ¿a qué se refiere cuando que fue justificado Abraham ahora cuando ofrece a su hijo Isaac? ¿Qué significa esa justificación? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante. Ahora habla de una fe que no simplemente usted la tiene, como segunda de Pedro 1, versículo 5 en adelante, que dice que debemos de añadir a nuestra fe ciertas cosas. Es ese mismo sentido aquí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? O sea, si la persona no está haciendo estas cosas de las cuales está hablando Isaac, se está hablando Santiago aquí, a lo mejor no se está perfeccionando o madurando la fe, pero no significa que sea no existente en la persona. ¿Es esto a lo que se está refiriendo Santiago? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No hijo de Dios, pero amigo de Dios. Hay una diferencia. Usted puede ser hijo de Dios y no hay enemistad entre usted y Dios, pero si su conducta y su manera de proceder con el Señor Jesucristo en su caminar con Él no es muy cerca, Dios a lo mejor no le considera amigo de Él. Amigo posicionalmente sí, porque está reconciliado con Dios, pero esa clase de intimidad con Cristo, con Dios, se le da a la persona que camina con Dios, fue amigo de Dios.
Vosotros veis, pues, que el hombre, trata ahora de hacer una conclusión, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esa es la pregunta que estamos haciendo en este día. Nos vamos a hacer el lunes, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La metáfora de la muerte, ¿qué significa? All right. Ahora, ¿cuál es el contexto de Santiago 2:14 al 26? Recuerde que siempre estamos preguntando cuál es el contexto. Y si usted se cansa, porque es bastante lo que le estamos dando ahora, para el video y regrese más tarde, no tiene que mirar todo de una vez, puede regresar a ello, ¿verdad? Pero el contexto lejano de Santiago 2:14 al 26 comienza desde Santiago 1:21. Ahora, miremos que cuando miramos al libro de Santiago, los recipientes originales, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación o dispersión, salud, son aquellas personas judías, creyentes que estaban ahora en diferentes partes del mundo antiguo, especialmente Asia Menor. Y dice aquí, las 12 tribus que están en dispersión, aquellos judíos que eran seguidores ahora de Jesucristo, que eran parte de Israel, pero habían creído en Jesús como creyente, como el Mesías, no estaban ya en Jerusalén, estaban ahora en diferentes lugares, viviendo, siguiendo a Jesús como el Mesías. Los llama hermanos en la fe en el capítulo 1, versículo 2, versículo 19 y el capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2:1 de nuevo dice, hermanos míos, que vuestra fe, vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, se está dirigiendo, creo yo, a personas que son regeneradas, son creyentes, son seguidores de Jesús. Él dice que vuestra fe, la fe suya y la fe mía en nuestro glorioso Señor. El libro de Santiago, de nuevo, hermanos en la fe, en su epístola, Santiago exhorta a los creyentes a que vivan vidas dedicadas a la palabra de Dios. Dice Santiago 1:16, 19 y 20, amados hermanos míos, no erréis. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense de nuevo que le está llamando hermanos míos o amados hermanos. Santiago 1:21 al 22 al 25, creo que lo que él dice aquí se puede entender si está hablándole a creyentes, hijos de Dios, no a la persona incrédula que no conoce al Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, creo que le está hablando a los creyentes que debe de recibir con humildad, con mansedumbre, esa palabra que está en su corazón para hacer entonces las almas salvas. Y vamos a mirar qué significa esa frase. Y le dice a los creyentes, porque el que no es creyente está muerto en sus pecados y delitos, no lo puede entonces exhortar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, sino le está hablando a los creyentes que apliquen lo que él está diciendo en esta epístola para que puedan entonces ser bendecidos. Será bienaventurado aquellas personas que miran atentamente, cuidadosamente, se aplican la palabra a sus vidas, recibirán bendición. Amados hermanos míos, no erráis. Por esto, mis amados hermanos, de nuevo dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, observaciones e interpretaciones, ¿ok? Salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, observación. La palabra implantada puede salvar nuestra alma. ¿Ok? Ya hemos establecido que estamos hablando de hermanos, personas creyentes. Podríamos ser un poco más
a lo mejor más específico, la palabra implantada puede salvar el alma de un hermano en la fe. All right. Preguntas interpretativas. ¿Qué significa salvar aquí? ¿En qué sentido nos salvará la palabra implantada? ¿De qué nos salvará la palabra implantada? ¿A qué se refiere la palabra alma aquí? Posibles respuestas. Algunos dirán, bueno, aquí se está refiriendo a personas que no conocen a Cristo y serían entonces salvos del infierno o de la condenación. O puede ser otra cosa, se puede aplicar a un creyente. ¿Y cuál es el contexto de Santiago 1:21? Salvar nuestras almas, yo creo que la palabra psiquis o psicas aquí representa la vida o la persona en su totalidad. Y esta es una frase común para hablar de salvar la vida en sí, la vida física. Génesis 19:17, cuando miramos el Antiguo Testamento, y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. En las mismas palabras, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Cómo sabemos esto? Porque la traducción del hebreo al griego, una traducción de los 70, alrededor de los años 250 antes de Cristo, que era la Biblia que era usado por la iglesia primitiva, la Septuaginta o la versión de los 70, usa esa palabra sikin o sikas, ¿verdad? Marcos 3:4 dice lo mismo. Y les digo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la que, la vida. ¿Qué vida se está refiriendo ahí? O quitarla, pero ellos callaban. La Reina Valera dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, Santiago 5:20, salvará de muerte un alma, misma palabra, sikin o sikas, ¿verdad? Y cubrirá multitud de pecados. Salvar su vida del pecado, dice ahí. La Nueva Versión Internacional, recuerden que quien hace volver a un pecador, ¿a qué pecador se está refiriendo? Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y la palabra hispanoamericana, o América, dice la versión esa, sepan que aquel que convierte de su extravío a un pecador, lo salvará de la muerte y alcanzará el perdón para un sinfín de pecados. Este versículo, creo yo, habla de la preservación de la muerte física de un creyente arrepentido. Creo que le está hablando en el contexto de Santiago a un creyente, un hermano que se ha extraviado y alguien ha sido usado por el Señor para que regrese a los caminos del Señor y como consecuencia no será disciplinado con la muerte. Dios a veces disciplina a sus hijos y una de las maneras que Dios puede disciplinar a un hijo de él es dándole la última de todas las disciplinas, que es llevarse la vida de ese hijo de manera prematura, como lo vemos en Santiago, en Hechos capítulo 5 y lo vemos también en Hechos capítulo 11. Este versículo habla de la preservación de la muerte física de un creyente arrepentido. Recuerda lo siguiente, los lectores de esta escritura ya habían nacido de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer, o sea, somos nacidos por la gracia del Señor, por la predicación del Evangelio, por personas que Dios usa, ¿verdad? Por la influencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros creemos en el Señor, ese nuevo nacimiento viene por Dios. Nosotros nos hacemos nosotros mismos nuevos delante del Señor. Creemos a lo que se dice, se promete que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47, pero ese proceso de nacer de nuevo, la regeneración, es obra del Espíritu Santo. Cuando uno cree en Jesús, el Señor entonces regenera a la persona. Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Está hablando creyentes. 1:3-15, Santiago ya les habló a los lectores de la consecuencia del pecado en el creyente, que es muerte. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, miremos aquí. Cuando alguno es tentado, está hablando de los creyentes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Y creo que la muerte aquí es física,
no espiritual. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que salvar vuestras almas. La misma palabra es psicas, es la vida o persona. ¿Qué es el significado? Como dice Hodges en su comentario en la Epístola de Santiago, aunque el pecado puede culminar en la muerte, la palabra de Dios propiamente recibida puede preservar la vida física, o sea, la cual puede salvar vuestras almas, tiene que ver con la preservación de tu vida como creyente, como hijo de Dios, que escoges vivir bajo el señorío de Jesucristo en desobediencia, mirando atentamente la palabra de Dios, siendo bendecido por el Señor, porque estás viviendo de acuerdo a esa palabra. Y no vives en el pecado, no te has apartado del Señor. Entonces Dios salva tu vida, el alma, tu vida, ¿verdad? Preserva de la muerte. Hay algunos pecados, hay algunos creyentes que se alejan del Señor y a veces Dios tiene que terminar su vida. Proverbios 13:14 tiene esta misma idea, la Nueva Versión Internacional. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la ¿qué? De la muerte, no espiritual, sino física. Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su ¿qué? Alma, mas el que menosprecia su camino, morirá. Right? Entonces, miramos también el tema de Santiago 1:21 al 2:26. Ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22-25. De nuevo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que Santiago le va a escribir, creo yo, a los cristianos, que le llama entonces de muchas maneras, muchas veces, hermanos, en el resto de su carta es para que los creyentes pongan en práctica la palabra y sean bendecidos en la vida cristiana. Voy a repetir, lo que Santiago le va a escribir a los cristianos en el resto de la carta es para que los creyentes pongan en práctica la palabra y como consecuencia o como resultado sean bendecidos en su vida cristiana. Entonces, tenemos el ejemplo número 1, la religión genuina, Santiago 1:26-27. Si alguno se cree religioso, y le está hablando de nuevo a los creyentes, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, lo que tú crees acerca de Dios y tu relación espiritual con Dios y tu devoción, que es lo que significa la palabra religión, a Dios es algo, pero no tiene obras, entonces es vana, no produce, no tiene fruto, no está dando los resultados que Dios desea. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Hacer qué? Pon en práctica tu fe. Si hay necesidad de sufrimiento en tu prójimo que te rodea, haz algo por él. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? La manera que tú vives tu santidad, guardarse sin mancha del mundo. Hay otro ejemplo, la aceptación de todas las personas, Santiago 2:1-9. Le dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sean sí acepción de personas. O sea, pone en práctica tu fe. ¿Cómo? No haciendo acepción de personas. Pero si hacéis acepción de personas, o sea, le está hablando al creyente, a la persona regenerada, al hermano. Pero si haces esto, si haces acepción de personas, estás cometiendo un pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Observación, la fe sin obras está muerta. Preguntas interpretativas. ¿Qué significa la palabra muerte? ¿Qué sentido tiene el término muerte en este pasaje? ¿Significa la fe al menos que sea acompañada por obras que no existen en la persona o se refiere a otra cosa? Entonces está el uso metafórico de la palabra muerte. Recuerde que a menudo la Biblia usa palabras de manera metafóricas, ¿ok? En Lucas 15:24 dice, porque mi hijo, dice el padre del hijo pródigo, mi hijo muerto era. Bueno, ¿era literal o metafórica? Era metafórica. Él no había muerto, estaba viviendo de una manera perdida.
¿verdad? Y regresa a su hogar, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Romanos 4:19, y no se debilitó Abraham en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como que muerto, siendo de casi 100 años. Otro uso metafórico. Entonces, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, no tenemos que seguir respondiendo al pecado. Podemos decir no al pecado y sí a Cristo por lo que Cristo hizo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Conclusión, decir que el único uso de la palabra usada por Santiago tiene que referirse a muerte soteriológica, o sea, de la salvación. No da lugar a otros posibles significados para la palabra muerte en Santiago. La decisión de significado de una palabra se determina por el contexto. O sea, cuando usted lee la palabra muerte o muerto, no piense enseguida que significa a la justificación o a la salvación espiritual, salvación del infierno, por ejemplo, ¿verdad? Es usada para significar otras cosas. Recuerde, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien, fue bastante el material que le di en este día y ahora queremos ya concluir nuestra meditación, nuestro estudio de Santiago, tratando de incorporar estas preguntas de observación, de interpretación, de diferentes posiciones interpretativas para ayudarle a aplicar, ver cómo podemos aplicar estos principios cuando usted está estudiando la Biblia. Hay esta manera de pensar que tenemos que entonces hacer preguntas de un texto bíblico y buscar entonces las respuestas, las conclusiones a ellas, ¿ok? Así que muchas bendiciones para usted. Espero que hayan disfrutado de este estudio que ha sido bastante largo hoy, pero ya el próximo lunes vamos a concluir con nuestro estudio de Santiago. Gracias, Padre, en este día por tu gran bendición de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Nuestro deseo es glorificarte a ti, conocerte a ti y servirte a ti. Bendícenos a estudiar más a profundidad tu palabra, pero que no sea simplemente un ejercicio intelectual, académico, sino que pueda transformar nuestras vidas. Nosotros queremos que la fe en nosotros, la fe de Cristo en nosotros produzca fruto. No sea inútil, sino que sea útil en tus manos. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Bendice a los pastores, a los ancianos y a todos los líderes, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Recuerden que ahora, el día 12, estaremos juntos a las 7 de la noche, horario aquí en los Estados Unidos, y estaremos estudiando un poco más de lo que está en el libro, pero más importante para mí es terminar este estudio del libro de Santiago. Que Dios les bendiga.